Bienvenidos al Fiboletín de la semana. Arrancamos con lo más importante. La crisis en Medio Oriente encendió el botón de aversión al riesgo. Vimos demanda por bonos del tesoro, oro y monedas de refugio como el franco suizo, mientras el mercado recalibra el riesgo de que esto se pueda convertir en algo muchísimo más grande. Que está viendo el mercado de reojo no es solo la geopolítica, es el petróleo, porque el foco está en el estrecho de Hormuz, una vía angosta pero crucial. Por ahí pasa aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de crudo, y si ese cuello de botella se aprieta, el golpe es directo al precio de la energía. Si el petróleo se mantiene alto, el mercado empieza a oler inflación, se complica la idea para bajar tasas y eso cambia el apetito por el riesgo. Acciones mucho más volátiles y más demanda de activos seguros. Y para mercados emergentes el combo suele ser incómodo. Dólar más fuerte sumando energía más cara. La energía pesa tanto en la importación como en la inflación, y esto puede poner a los bancos centrales en el dilema clásico: apoyar el crecimiento o contener los precios. En resumen, el mercado no está jugando a adivinar su siguiente titular, está vigilando a Hormuz y el riesgo de un shock petrolero completo. Wall Street sigue optimista con el S&P 500 para este 2026, incluso con la guerra que hay de fondo. La crisis en Medio Oriente no solo está moviendo los mercados, también está reactivado a un viejo fantasma económico bien conocido, el shock del petróleo. Y este shock del petróleo es una pregunta clave porque podría parecerse a lo que ocurrió en los años 70, cuando el petróleo provocó inflación global y crisis económicas en más de 10 países. Hoy el contexto es distinto, pero el impacto sigue siendo real. El alza del petróleo abre una ventana fiscal para América Latina, porque varios países exportadores podrían recibir más ingresos y reservas. Pero no todo es positivo. Ese mismo petróleo más caro también puede provocar inflación importada, presión sobre las monedas y mayores costos financieros, especialmente si este conflicto se prolonga por muchos más días. Y hay otro factor clave, el estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes para el comercio energético global. Si esa vía se interrumpe, el petróleo podría subir todavía más. De hecho, algunos análisis ya consideran escenarios donde el crudo podría acercarse incluso a los $90 por barril, dependiendo de cuánto escale el conflicto. Eso podría generar un efecto doble, más ingresos para algunos países productores, pero más inflación y presión económica para los países importadores de esta energía. Y en otras palabras, el petróleo caro puede ser una oportunidad, sí, o un impuesto global disfrazado de una crisis energética. Varios economistas creen que esta guerra podría hacer que los precios vuelvan a subir en el mundo. Puede ser. Una encuesta global realizada entre economistas apunta que la inflación podría repuntar en economías clave, como en Estados Unidos y toda la eurozona. La razón principal es bastante clara, el petróleo y el gas. Cuando la energía se encarece, suben los costos de transporte, producción y sobre todo de distribución. Y no solo eso, también podrían subir las tarifas aéreas, los costos logísticos y algunos precios de bienes, especialmente si el conflicto se prolonga y afecta a todas las cadenas de suministro. Los economistas estiman que el impacto inflacionario podría estar entre el 0.3 y 0.9 puntos porcentuales adicionales en algunas economías. Aunque por ahora el crecimiento global no parece estar seriamente afectado, todo dependerá de cuánto dure el conflicto y qué tan fuerte sea la interrupción del suministro energético. Porque si el petróleo sigue subiendo, el riesgo es que los bancos centrales tengan que mantener sus tasas altas durante más tiempo, lo que complica la recuperación económica general. Y esto hace que la guerra no solo esté peleando en el campo militar, también se está reflejando en los precios que paga el consumidor en todo el mundo. Y mientras tanto, en Wall Street, los inversionistas siguen sorprendentemente optimistas, porque el S&P 500 todavía tiene una meta de crecimiento para este mismo año. Y es que, a pesar del conflicto con Irán, la volatilidad geopolítica y los estrategas del mercado han cambiado sus proyecciones para que el S&P 500 parezca que crece este año. De hecho, el consenso sigue apuntando a que el índice podría terminar el año alrededor de un 10% más arriba de los niveles que tenemos actualmente. La razón detrás de este optimismo es que los analistas siguen viendo una economía estadounidense relativamente fuerte y con utilidades corporativas sólidas. Incluso algunos estrategas dicen que las tensiones geopolíticas suelen provocar caídas temporales en los mercados, pero que rara vez realmente cambian la tendencia que tenemos a largo plazo. Y aunque también hay voces más cautelosas, algunos analistas advierten que si el petróleo se mantiene elevado durante varios meses, podría afectar seriamente el crecimiento económico y sobre todo las ganancias de estas empresas. Ahora pasamos al impacto político y económico que este conflicto ya está teniendo en México. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó que la Organización de las Naciones Unidas ha perdido fuerza frente a los conflictos internacionales como el que se vive actualmente en el Medio Oriente. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el organismo internacional ya no está cumpliendo plenamente su función de equilibrar las relaciones entre países y promover soluciones diplomáticas. También reiteró que México mantiene su postura histórica de buscar soluciones pacíficas, sí, ante estos conflictos internacionales. Pero más allá del mensaje político, hay otro tema que preocupa directamente a México, que es el petróleo.
El conflicto ha provocado volatilidad en los mercados energéticos, especialmente por el riesgo en el estrecho de Hormuz, cosa que ya hemos explicado, ruta clave por donde circula una parte importante del petróleo mundial. Ante esto, el gobierno mexicano señaló que está monitoreando la situación, pero por ahora no prevé aumentos inmediatos en el precio de las gasolinas. Esto porque México cuenta con un mecanismo de estímulos fiscales en el IEPS, que puede utilizar para amortiguar los aumentos en los precios internacionales del petróleo. En pocas palabras, el gobierno busca evitar que el conflicto internacional termine impactando directamente en el bolsillo de los consumidores mexicanos. Y justamente hablando del petróleo, el conflicto en Medio Oriente ya está teniendo efectos directos en el precio del crudo. La mezcla mexicana de exportación alcanzó su nivel más alto en 8 meses después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El precio llegó alrededor de los $66 por barril, un nivel que no se veía desde julio del 2025. El aumento fue aproximadamente del 5% en comparación con el precio registrado antes del inicio del conflicto, reflejando el nerviosismo del mercado energético. Esto importa mucho para México porque el precio del petróleo impacta directamente en las finanzas públicas. De hecho, estimaciones de la Secretaría de Hacienda indican que cada dólar adicional en el precio promedio del petróleo puede representar más de 10,000 millones de pesos adicionales para los ingresos de nuestro país. Pero ojo, el aumento del petróleo también tiene un lado negativo, porque si el precio del crudo sube demasiado, también puede terminar presionando la inflación y los costos de energía en nuestra economía. Una ruta estratégica por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial y cualquier interrupción ahí podría disparar aún mucho más los precios del crudo. De hecho, algunos escenarios estiman que el petróleo podría llegar incluso hasta los $120 por barril si el conflicto escala seriamente. Y ese escenario sí cambiaría completamente el panorama económico global, porque mientras el petróleo sube, la moneda mexicana ya está reaccionando. Y mientras el petróleo sube, en los mercados financieros también estamos viendo otra reacción clara. Un dólar más fuerte. El peso mexicano cayó frente al dólar en medio del nerviosismo global provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Durante la jornada, el tipo de cambio llegó a niveles cercanos a 17.8 pesos por dólar, un nivel que no se veía desde mediados de enero de este año. En términos porcentuales, la moneda mexicana registró una depreciación cercana al 3% en cuestión de días, reflejado el movimiento global hacia activos considerados más seguros. De hecho, el peso también terminó siendo una de las monedas con mayores pérdidas dentro de la canasta de divisas emergentes. Esto ocurre porque cuando aumenta la incertidumbre global, los inversionistas suelen refugiarse en el dólar estadounidense, lo que fortalece esa moneda frente a muchas otras. Además, el mercado también está reaccionando al riesgo energético. Recordemos que el conflicto que ha puesto en tensión el estrecho de Hormuz, que es por donde circula cerca del 20% del comercio mundial del petróleo, si esa ruta se ve afectada, el impacto no sería solo en energía. También podría provocar mayor volatilidad en monedas, mercados financieros e inflación, así que el conflicto no solo está moviendo al petróleo, también está moviendo al dólar, al peso y a los mercados globales. Ahora pasamos a una de las empresas más importantes para la economía mexicana, Pemex. La petrolera estatal reportó pérdidas por más de 2.500 millones de dólares durante 2025, el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el dato suena fuerte, hay una matriz importante. Las pérdidas se redujeron cerca del 94% respecto a 2024, cuando la empresa había reportado números rojos muchos más graves. Parte de esta mejora se explica por menores costos de ventas, ganancias cambiarias y una reducción en impuestos y derechos que paga la empresa al Estado. Además, Pemex logró reducir su deuda financiera alrededor del 12.7%, ubicándola en aproximadamente 85 mil millones de dólares durante el nivel más bajo en una década. A pesar de esto, la empresa todavía enfrenta desafíos importantes. Entre ellos están menores ventas, caídas en exportaciones, una deuda importante con proveedores, que siguen siendo uno de los temas más sensibles dentro de esta compañía. También hay cambios en la estrategia energética del gobierno. Durante el último año se implementaron inyecciones presupuestarias, recompras de deuda y un nuevo régimen fiscal, además de abrir nuevamente la puerta a inversiones conjuntas con el sector privado. Todo esto con el objetivo de estabilizar las finanzas de la petrolera, porque Pemex sigue siendo una de las piezas clave para los ingresos públicos y la política energética de nuestro país. Y hablando del sistema financiero mexicano, otra noticia importante viene del sector bancario. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo está preparando el siguiente paso estratégico para Banamex, luego de adquirir una participación del banco a Citigroup. El acuerdo, valuado en aproximadamente 2.300 millones de dólares, le da el control sobre un banco histórico en México, que ha perdido participación en los últimos años. Para ponerlo en contexto, cuando Citigroup tomó el control de Banamex en 2001, el banco manejaba más de 22% de los préstamos de todo el país. Pero para 2024 esa participación había caído alrededor del 6%, debido a la competencia de otros bancos y al rezago tecnológico de la institución. El plan ahora es modernizar el banco, recuperar cuota de mercado y aumentar el apetito por el crédito, tanto para empresas como para clientes individuales. Incluso se está considerando que Banamex vuelva a fortalecer áreas como la banca corporativa y la casa de bolsa. Y así adelante Citigroup todavía planea llevar al banco a la bolsa, dependiendo de las condiciones del mercado y las aprobaciones regulatorias. En otras palabras, Banamex podría estar entrando en una nueva etapa dentro del sistema financiero mexicano, haciéndolo más accesible para todo público.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, descartó que su empresa vaya a invertir $100 mil millones en OpenAI, como se había especulado en algunos momentos. Eso sí, Nvidia sí participó en una ronda de financiación gigantesca de $100.000 millones en la que aportó aproximadamente $30.000 millones, lo que convirtió a OpenAI en una empresa valorada en alrededor de $730.000 millones. Aún así, la inversión fue menor a lo que algunos esperaban inicialmente dentro del acuerdo estratégico entre estas dos compañías. Huang también comentó que OpenAI podría salir a bolsa próximamente, lo que significaría una nueva etapa para una de las empresas más influyentes en el desarrollo de inteligencia artificial. Y el CEO de Nvidia fue claro en algo: la revolución de la inteligencia artificial apenas está comenzando. De hecho, aseguró que si las empresas tuvieran 3 veces más capacidad de cómputo, muchas de ellas podrían triplicar sus ingresos, lo que refleja el enorme potencial de crecimiento en el sector. Pero no todo el crecimiento de la inteligencia artificial está concentrado en las grandes tecnológicas. Un informe de Goldman Sachs señala que existen oportunidades interesantes fuera de las llamadas siete magníficas, las gigantes tecnológicas que dominan el mercado. El banco identificó 2 sectores que podrían beneficiarse enormemente del auge de la IA. El primero es la infraestructura de fibra óptica, que permite transmitir grandes volúmenes de datos a alta velocidad para alimentar centros de datos y servicios en la nube. Y el segundo es el sector de datos de ciberseguridad, que es fundamental para manejar, proteger y preparar la información que utilizan los modelos de inteligencia artificial. En otras palabras, la revolución de la IA no solo está creando gigantes tecnológicos, también está impulsando toda una nueva infraestructura digital detrás de la escena. Pero mientras la inteligencia artificial impulsa innovación, también está transformando el mercado laboral. Un informe revela que varias grandes empresas tecnológicas han realizado recortes de personal en 2026, mientras reorganizan sus estructuras para adaptarse a la nueva era de la inteligencia artificial. Entre las compañías con más despidos se encuentran Amazon, Meta y otras grandes tecnológicas, que están reduciendo niveles de gestión y simplificando sus estructuras organizacionales. La tendencia apunta a que muchas empresas buscan equipos más pequeños, más especializados y apoyados por herramientas de inteligencia artificial. De hecho, algunos analistas señalan que esa transformación podría comprimir capas enteras de trabajo administrativo y de gestión intermedia. Pero al mismo tiempo también abre nuevas oportunidades, especialmente para quienes desarrollen tecnología, regulación y nuevas aplicaciones de inteligencia artificial en el mercado. Así que el mensaje es claro, la IA está cambiando la economía y también está cambiando la forma en que todos trabajamos. Una semana marcada por la tensión geopolítica en Medio Oriente que ya está moviendo a los mercados globales. Vimos cómo los inversionistas buscaron activo refugio mientras el petróleo sube y aumenta el riesgo de inflación en varias de las economías. En México, el impacto ya se empieza a notar con movimientos en el tipo de cambio y en el precio del petróleo, mientras el gobierno monitorea la situación para evitar efectos en los combustibles. Además, el panorama global sigue siendo incierto, pero recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en redes, comparte este video y mantente al tanto con lo que realmente mueve tu dinero. Felicitamos a nuestra productora por su cumpleaños y nos despedimos. Yo soy Olaf Y yo soy Derek. y recuerda que Aprende invierte. y crece.